Amados hermanos y amigos que nos escuchan, tengan cada uno de vosotros paz, salud y bendición en esta bendecida mañana de jueves, en nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy iniciamos la lectura del capítulo 37 del libro El deseado de todas las gentes, titulado Los primeros evangelistas, primera parte. Este capítulo está basado en los libros de Mateo, capítulo 10, Marcos, capítulo 6, versículos 7 al 11, Lucas, capítulo 9, versículo 1 al 6. Los apóstoles eran miembros de la familia de Jesús y le habían acompañado mientras viajaba a pie por Galilea. Habían compartido con él los trabajos y penurias que le habían tocado. Habían escuchado sus discursos, habían andado y hablado con el Hijo de Dios, y de su instrucción diaria habían aprendido a trabajar para la elevación de la humanidad. Mientras Jesús ministraba a las vastas muchedumbres que se congregaban en derredor de él, sus discípulos le acompañaban, ávidos de hacer cuanto les pidiera y de aliviar su labor. Ayudaban a ordenar a la gente, traían a los afligidos al Salvador y procuraban la comodidad de todos. Estaban alerta para discernir a los oyentes interesados. Les explicaban las Escrituras y de diversas maneras trabajaban para su beneficio espiritual. Enseñaban lo que habían aprendido de Jesús y obtenían cada día una rica experiencia. Pero necesitaban también aprender a trabajar solos. Les faltaba todavía mucha instrucción, gran paciencia y ternura. Ahora, mientras él estaba personalmente con ellos para enseñarles sus errores, aconsejarlos y corregirlos, el Salvador los mandó como representantes suyos. Mientras habían estado con él, los discípulos se habían sentido con frecuencia perplejos a causa de las enseñanzas de los sacerdotes y fariseos. Pero habían llevado sus perplejidades a Jesús. Él les había presentado las verdades de las Escrituras en contraste con la tradición. Así había fortalecido su confianza en la palabra de Dios y en gran medida los había libertado del temor de los rabinos y de su servidumbre a la tradición. En la educación de los discípulos, el ejemplo de la vida del Salvador era mucho más eficaz que la simple instrucción doctrinaria. Cuando estuvieran separados de su maestro, recordarían cada una de sus miradas, su tono y sus palabras. Con frecuencia, mientras estuvieran en conflicto con los enemigos del Evangelio, repetirían sus palabras y al ver su efecto sobre la gente, se regocijarían mucho. Llamando a los 12 en derredor de sí, Jesús les ordenó que fueran de 2 en 2 por los pueblos y aldeas. Ninguno fue enviado solo, sino que el hermano iba asociado con el hermano, el amigo con el amigo. Así podían ayudarse y animarse mutuamente, consultando y orando juntos, supliendo cada una de las debilidades del otro. De la misma manera, envió más tarde a los 70. Era el propósito del Salvador que los mensajeros del Evangelio se asociaran de esta manera. En nuestro propio tiempo, la obra de evangelización tendría mucho más éxito si se siguiera fielmente este ejemplo. El mensaje de los discípulos era el mismo que el de Juan el Bautista y el de Cristo mismo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 4, versículo 17.
No debían entrar en controversia con la gente acerca de si Jesús de Nazaret era el Mesías, sino que en su nombre debían hacer las mismas obras de misericordia que él había hecho. Les ordenó: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias. Mateo capítulo 10, versículo 8. Amados oyentes, mañana volveremos con la segunda parte del capítulo, los primeros evangelistas. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Pero sobre todo, hermanos, conservad la fe, conservad la